semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy comenzaremos con un problema matemático, como siempre, en este caso un sistema de ecuaciones de tres incógnitas que resolvemos por el método de Gauss. Y en nuestra sesión de noticias, avances tecnológicos, hoy hablaremos de un avance, pero un avance que tiene más de 120 años, que es la tabla periódica, que los alumnos están ahora estudiándola para los exámenes. Y acabaremos el programa con un problema de física, explicaremos el movimiento circular, que nos ha hecho llegar un alumno de primero de bachillerato. Comenzamos ahora el programa. Bueno, empezamos con un problema de un sistema de ecuaciones, de tres incógnitas, que nos ha hecho llegar una alumna de primero de bachillerato, que expliquemos el método de Gauss. Nos manda en concreto este ejercicio. Yo ya lo he cambiado un poco porque esta era la línea 1, esta era la línea 2 y esta era la línea 3, ¿vale? Las líneas las podemos cambiar siempre y cuando pues, los indiquemos que hemos cambiado las líneas, no pasa nada porque cambiamos las líneas. De hecho, los alumnos de segundo sabréis que esto es una matriz, ¿vale? Que podemos cambiar perfectamente unas filas de orden, ¿vale? Y no altera, entre comillas, el resultado, ¿vale? Entonces podemos cambiar, entre comillas, la fila 3 que está aquí, le he puesto la fila 1. Vale, como siempre digo a mis alumnos, ¿vale? Tenéis que especificar o tenéis que dejar siempre una línea quieta, inmóvil. ¿Qué significa eso? Esa línea es con la que tenemos que hacer los ceros, ¿vale? No podemos hacer los ceros con una línea que ya previamente hemos modificado. Entonces tenemos que dejar una línea fija. Como yo he movido la fila 3 a la fila 1 queriendo, porque tiene todo aquí 1, voy a dejar la fila 1 quieta, ¿vale? Yo siempre hago el sistema de Gauss, hago ceros aquí, aquí y aquí, es decir, que hago los ceros aquí en este triángulo o en esta esquinita, ¿vale? Es más sencillo y siempre lo hago ahí. A gusto del consumidor, podemos intentarlo hacerlo aquí o aquí. Yo me gusta hacerlo aquí porque es más fácil, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Pues como dejar la fila 1 quieto, voy a hacer primero aquí el 0 y después voy a hacer aquí el otro 0. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente es hacer reducción, ¿vale? Entonces, a la fila 2 le voy a quitar 3 veces la fila 1 de tal forma que 3 menos 3 se me vaya la X. Vale. Yo os recomiendo hasta que cojáis práctica que vayáis poniendo aquí las reducciones, ¿vale? Una vez que ya no la hagáis falta. Yo para explicarlo lo voy a hacer, pero no tenéis que hacerlo obligatoriamente, ¿vale? Entonces, ponemos aquí la fila 2. Y ahora la fila 1 la voy a multiplicar por 3 o por menos 3 como queráis. Podéis multiplicarla por 3 y después restarla. Por ejemplo, si multiplicamos por 3 sería 3x más 3y menos 3z y 6, ¿vale? Y acordaros que todo esto ahora lo vamos a restar. 3 menos 3 se me va. 2 y menos 3 sería menos 5. Menos z. Y ahora sería, cuidadito, menos con menos. Aquí me he equivocado yo y esto ya es más, ya la había cambiado antes. Sería menos, y ahora sería menos 3, sería menos 4z, y 4 menos 6, menos 2. Vale, entonces vamos a escribir aquí la fila 1, que la vamos a dejar quieta, que es con la que vamos a jugar. Esto sería 0, menos 5y, menos 4z, igual a menos 2, ¿vale? Y ahora hacemos lo mismo con la fila 3. A la fila 3 ahora le sumo 2 veces la fila 1. ¿Por qué le sumo? Porque ya tiene el signo cambiado a esta y solamente haría falta sumarla, ¿vale? Para que se vaya. De todos modos lo hacemos aquí. Sería menos 2x más y más 2z igual a 2. Y ahora la fila 1 la multiplica entera por 2, así que sería 2x más 2y más 2z igual a 4. La suma pues sería menos 2 más 2, 0. 1 más 2, 3. Más 4z igual a 6. La ponemos aquí.
Vale. Si os fijáis que me ha quedado menos 4z más 4z, podría sumarla directamente, se me iría, ya tendría aquí el 0 aquí abajo y podríamos calcularla ahí. ¿Podríamos hacerlo así? Vale, vamos a hacerlo, aunque también voy a enseñar a hacerla aquí, que sería lo correcto por si nos queda esto. Entonces, voy a intentar hacer el 0 aquí. Para eso ahora dejo la fila 1 y la fila 2 quieta, porque la fila 2 es la que me va a hacer 0 aquí abajo, ¿vale? Es decir, dejo la fila 1 y la fila 2, porque la fila 2 ahora es la que va a hacer los ceros, ¿vale? Vale, el que quiera puede hacer 0 aquí. Yo me voy a complicar un poquito la vida, aunque no me gusta complicármela, pero lo voy a hacer para explicaros que lo correcto es hacer 0 aquí, ¿vale? Calcular la z. Aunque ya os digo, podríamos sumar estas dos filas y calcular directamente la i. Entonces la fila 3 la vamos a multiplicar por 5 y le vamos a sumar directamente la fila 2 multiplicada por 3, porque ya tiene aquí el signo menos y no hace falta cambiarlo. Entonces esto sería 15i más 20z igual a 30, y todo esto multiplicado por 3 sería menos 15i menos 12z, y eso sería menos 6. Esto se me va. 20 menos 12 sería 8z, y 30 menos 6 sería 24, ¿vale? Es decir que la z me va a quedar 24 entre 8, que es 3, ¿vale? Y ahora, ¿cómo calculamos la i? Me voy a la fila segunda y, por ejemplo, voy a decir que menos 15i menos 4 por 3, que es 12, igual a menos 2, ¿vale? Esto sería 12, que pasa para allá sumando, que me va a quedar menos, me va a quedar 10, es decir que la i vale menos 2, ¿vale? Y una vez que tengo la z y la i, me voy aquí a la primera ecuación y digo x menos 2 más 3 igual a 2. Esto me queda 1, al pasar para allá sería menos 1, si 2 menos 1, 1. ¿Vale? Ya lo tendríamos resuelto por Gauss, ¿vale? Ya os digo, me complica un poquito para que veáis que lo correcto es hacer 0 aquí, aunque en este caso me aparecía el 0 en la z y lo podíamos ver calcular igualmente. Y hasta aquí va el ejercicio resuelto por el método de Gauss, ¿vale? Si nos ha quedado claro, tenéis el email del Classroom, perdón, tenéis el email, el código del Classroom, uniros, y igual que la alumna nos ha hecho llegar el ejercicio, vosotros nos podéis hacer llegar que no lo habéis entendido o que lo vuelva a hacer de nuevo. Ahora seguimos con más contenido en el profesor de ciencia. Hoy en nuestra sección de noticias o avances tecnológicos vamos a hablar de un avance que ya tiene sus añitos, tiene más de 120 años, que es la tabla periódica, ¿vale? Uno de los grandes avances de la ciencia que ha tardado siglos en completarse, pero que es un gran recurso que tenemos los físicos, los químicos y cualquier científico que recurra a ella. Voy a explicar por qué y voy a explicar cómo se ha llegado a ella. Antes de empezar a hablar de las características o más, tenemos que hablar de que le inventó, es decir, que le dio nombre a la tabla periódica, que es Mendeleev, ¿vale? Mendeleev, Dmitri Mendeleev, nació en Siberia, en Rusia. Era el menor de una familia numerosa, no os podéis imaginar cuántos hermanos eran 17 hermanos y era el menor de los 17 hermanos. Si algunos que hay de vuestros hermanos, imaginaos 17 hermanos. Era el menor de los hermanos y justo cuando él nació, su padre quedó ciego. Su madre se tuvo que hacer cargo de la familia e incluso él, estudiando, se hizo cargo de la fábrica de vidrio de su abuelo, que fundó su abuelo. Cuando él consiguió acabar el bachillerato, a los 18 años, su padre murió y también desgraciadamente la fábrica de vidrio ardió, es decir, casi lo perdieron todo y su madre, lo poco que consiguió por la fábrica, en vez de invertirlo en una fábrica, lo invirtió en Mendeleev, en que acabara sus estudios. Cuando acabó sus estudios, se fue a Alemania, completó y estudió
aún más, y cuando volvió a Rusia se encomendó de un trabajo un poco que a algunos puede parecer aburrido, pero en aquella época pues había que hacerlo y sobre todo era importante. Él se encomendó de intentar coger todos los elementos que existían en aquella época, que eran entre 63 y 65 elementos. Ahí tenéis en pantalla la ficha que él hacía por cada uno de los elementos, donde anotaba tanto su peso, los electrones que tenía, su número atómico, las propiedades, y junto a todo eso anotaba el símbolo y el nombre. Y el símbolo y el nombre lo anotaba porque ya previamente un químico sueco, Jon Jakob Berzelius, ahí tenéis el nombre en pantalla, un nombre un poco raro, ¿vale? Digamos que ya empezó la directriz de lo que iba a ser la tabla periódica o lo que iba a ser la nomenclatura de la tabla periódica actual, ¿vale? Entonces se anotaba el símbolo y el nombre. El nombre tiene que ser en griego. Por eso algunos alumnos, cuando veáis Fe, que es el hierro, viene del ferroso en latín, o el au, que es el auro, que es el oro, ¿vale? Se lo debemos a este gran físico sueco, que algunos de esos símbolos están raros, ¿vale? Seguimos con Mendeleev. Mendeleev siguió y se dio cuenta de que los átomos tenían características similares. Entonces se le ocurrió la gran idea, la brillante idea de irlos agrupando en orden creciente de su número atómico. Tenemos la tabla periódica actual, ¿vale? Y lo fue haciendo por filas, que luego se llamó periodos, ¿vale? Y por columnas. En cada columna, que lo tenéis en pantalla, eran los átomos o los elementos que tenían el mismo número de electrones en la última capa de valencia. ¿Qué es lo que tiene peculiar o qué es lo que tiene peculiar esas columnas o esos grupos o esa familia? Que tenían características químicas y físicas similares. También otro gran logro de él es que dejó huecos libres porque él intuía que entre un elemento y otro conocido habría elementos desconocidos. Fue brillante. ¿Por qué? Porque casi 120 años después, esos 56 elementos que se conocían antiguamente han pasado a 90 elementos naturales que se han ido descubriendo en la naturaleza o en laboratorio, más otra serie de elementos que han sido fabricados o sintetizados en laboratorio. Y eso ha ocurrido casi en más de lo que tiene la tabla periódica, es decir, más de 200 años que ha evolucionado la tabla periódica y se han ido conociendo todos los elementos. Os voy a poner algunos de los elementos que se han ido descubriendo, que iremos hablando en otros sucesivos programas de ellos, porque han supuesto la revolución en la física, en la química o en la química nuclear. Y así hincapié, por ejemplo, en el radio y en el polonio. Esto sonará seguramente del matrimonio Curie, que trabajaba en su laboratorio con grandes cantidades de roca y sintetizaron o aislaron por primera vez el polonio y el rodio, que se conocía de su existencia, pero que nadie había conseguido, digamos, fabricarlo, ¿vale? Y fabricaron el radio y el polonio. Ahora diré de dónde vienen los nombres, un poquito más adelante, que hablaré de las curiosidades de la tabla periódica. El polonio rodio, como ya digo, fue de los matrimonios Curie, fue en torno a 1910, un elemento que tiene 120 años, su descubrimiento, y fue por lo que le dieron el premio Nobel a Marie Curie y a su marido. Pasaron unas décadas, estamos hablando ahora de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y unos científicos del laboratorio de Berkeley, sonará todo esto de la historia, la bomba atómica, todo esto, y ahora vais a saber por qué. Descubrieron bombardeando un átomo de uranio con núcleos pesados de hidrógeno, descubrieron el neptunio y el plutonio, aunque su descubrimiento se mantuvo en secreto hasta que no acabó la Segunda Guerra Mundial y hasta que no pasó el trágico episodio de Nagasaki, donde estalló la bomba nuclear de plutonio. Se descubrieron estos dos nuevos elementos y hasta el año 2019 no se terminó de completar la tabla periódica del todo, y lo consiguieron varios científicos a la vez, donde por un lado físicos de Japón, físicos de Estados Unidos, de Rusia, completar la tabla con los 4 últimos elementos que quedaban. ¿Por qué? Porque otros elementos previamente ya habían aparecido
tras el estallido de la bomba nuclear en Nagasaki y Hiroshima, que son los elementos que tenía abajo, los antínidos y los antánidos, que ahora explicaré porque están un poco apartados los pobres, pero aparecieron esos elementos que eran elementos radiactivos que tenían muy poca vida útil y aparecieron, digo, con las reacciones nucleares. Volviendo a los 4 últimos elementos, aparecieron en el año 2018-2019 y fueron el niobio, el ternoso, el manganoso y el ocnoso. Vaya el nombre para decirlo ronco como estoy, pero se le dieron esos nombres, curiosamente, y una de las curiosidades que los alumnos preguntan, ¿qué le da esos nombres o quién le pone esos nombres, esos símbolos? Pues a los alumnos sonarán la IUPAC. La IUPAC es la formulación, la que marca las directrices de formulación de la tabla periódica. Quien establece que la tabla periódica tiene que ir en nombre, y el nombre se lo da quien lo averigua, y tiene que estar relacionado en cierto modo donde se ha descubierto, se le pone un nombre mitológico o de su descubridor, ¿vale? Por ejemplo, como antes hablaba del polonio, se le puso polonio a uno de los elementos que descubrió Marie Curie porque era de donde ella nació. Cuando ella nació, Polonia no era un país, pero era una región, y por eso le quiso poner polonio en honor a su región donde había nacido. O el radio, ¿por qué? Porque era tanta reactividad que emitía que se le puso como rayo, pero se le puso en latín, el nombre de radius, ¿vale? O por ejemplo, este último, de los 4 últimos que se ha descubierto, el niobio, se ha descubierto en Japón, quería ponerle Japoniusum. Desde mi punto de vista yo le fuera puesto Oliver Benji, pero bueno, se le puso Niobon, que es un poco una mezcla de los científicos que lo descubrieron. Y otras curiosidades más que tiene la tabla periódica, que los alumnos preguntan, que por qué hay 2 filas aparte, que son los lantánidos y los actínidos. No es que sean especiales, ya te digo, son elementos que aparecieron, por desgracia, tras la bomba nuclear, pero que si lo integramos en las demás filas de la tabla periódica, necesitaríamos un folio demasiado grande y no sería un folio para tenerlo en la mano y que lo podrías estudiar más fácil. Por eso están aparte, no por nada. Pero he querido hablar hoy de la tabla periódica porque, aunque no es un avance actual, es un gran avance que ha tardado siglos en completarse, pero es un símbolo para los científicos porque es el trabajo en común de químicos, físicos, científicos, y que aún sigue desarrollándose. ¿Por qué? Porque a pesar de que se han descubierto estos últimos 4 elementos que hemos estado hablando, hay quien opina que se puede descubrir más elementos. Yo, por ejemplo, mi humilde opinión es que no. ¿Por qué? Porque serían elementos con un núcleo tan pesado que se desintegraría en milésimas de segundo, porque ya son estos 4 últimos elementos, tardan nada en desintegrarse y son muy radiactivos. Entonces, desde mi humilde opinión, no cabría la posibilidad de nuevos elementos de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque serían elementos tan pesados que serían muy inestables y con una reactividad enorme. Sin embargo, hay una rama o hay un grupo de científicos que siguen estudiando, siguen creyendo que existe este tipo de átomos con núcleos muy pesados. Entre ellos hay un grupo muy interesante en el CERN de Ginebra, que yo me quedo con las ganas de conocer, pero que motiva a los alumnos que quieran estudiar o se hayan motivado al ver que la tabla periódica no es algo aburrido de estudiar, sino que tiene su historia y sobre todo ayudar a los científicos a desarrollar las energías renovables, cualquier avance que ha habido tecnológicamente. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos a mano la tabla periódica con las propiedades de los elementos a mano, sería muy difícil ese desarrollo, sobre todo porque cada avance que ha habido se han descubierto nuevos materiales y se han ido completando la tabla de Mendeleev, que ha tardado, como ya habéis visto, casi más de 200 años en completarse. Entonces aquí quiero que veáis también un poco tanto los avances como los grandes logros que ha tenido la humanidad en estos últimos siglos. Espero que os haya gustado. En el próximo programa hablaremos un poco más de algunos de estos elementos que hemos hablado aquí en la tabla periódica. Y ahora seguimos con más contenido en el Profesor Ciencia. Ahora seguimos con un problema de física, en concreto un alumno nos ha hecho llegar un problema. Ahora lo explico, pero sobre todo lo que quería que explicara un poco el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces, él ha mandado un problema, se había podido regular enunciado, aunque yo he tratado un poco de agrandarlo, y pongo aquí los datos. El problema decía algo así como, tenemos un disco que está girando, un disco de
20 centímetros de radio. Recordad que hay que pasarlo a metros, así que sería en este caso 0,2 metros, cuya frecuencia inicial es 30 Hz y la frecuencia final, porque se reduce, decía el enunciado, es 3 Hz en 5 segundos. Así que estos son los datos, ¿vale? Básicamente lo que preguntaba el problema era la velocidad angular inicial, la velocidad angular final. Y hace también hincapié en el apartado D porque estamos relacionados con el apartado A, es la velocidad lineal tanto inicial como final. La aceleración centrípeta, final inicial. Y también nos preguntaba por la aceleración angular y el número de vueltas que daba en esos 5 segundos, ¿vale? Antes de hacer problemas, vamos a poner un poco la fórmula, vamos a hablar un poquito de este movimiento. Vale, el movimiento circular, cualquier objeto que esté dando vueltas, como su propio nombre indica, ¿vale? Pero sobre todo, también puede ser un movimiento armónico simple, que lo dan los alumnos también según el bachillerato. Si cualquier movimiento que vuelva a su posición inicial o a la misma posición en un determinado tiempo. Sigue una ecuación que es como la posición del movimiento acelerado, pero se llama número de vueltas. Perdón, el ángulo girado, que de aquí sacaremos el número de vueltas. Esto es la posición inicial, la velocidad inicial por el tiempo, menos, porque hemos dicho que va frenando. Cuidado, yo pongo este menos, porque ya me indica que va frenando. Hay quien pone aquí el más, y después los resultados van a quedar negativos. Es lo mismo, ¿vale? A mí me gusta que los resultados queden positivos. Manía es mía. Pero también poco para que se vea mejor o entendáis mejor, ¿vale? Y la que me describe la velocidad, en este caso la velocidad angular, la velocidad angular final, será la velocidad angular inicial menos la aceleración angular por el tiempo. Estas son las dos ecuaciones, son muy parecidas al movimiento acelerado, ¿vale? Rectilíneo acelerado. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta aquí? Que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia o 2pi partido t. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Vale? Os recuerdo la frecuencia de medio hercio o segundo a la menos 1 porque es la inversa del periodo. ¿Vale? Si esta, esta es la fórmula de la velocidad angular. ¿Vale? Vale. ¿Qué quiere decir la velocidad lineal? Si está en un movimiento circular, ¿qué tiene que ver la velocidad lineal? Muy sencillito. Imaginaos el disco, ¿vale? Que lo abrimos y esa velocidad angular se puede transformar en lo que es la velocidad lineal, ¿vale? Tan sencillo como multiplicar la velocidad angular que lleva en ese instante por el radio que tiene, es como ver la longitud del círculo, ¿vale? Y así calculamos la velocidad lineal. Vale, después, ¿qué peculiar tiene este movimiento? Cualquier movimiento que realice una curva, o en este caso un círculo, o un satélite, ¿vale? Para aquellos alumnos que estoy dando ahora movimiento de satélite, ¿vale? Cualquier movimiento circular, ¿vale? Perdón. Pero vamos, cualquier movimiento circular, ¿vale? Incluso nosotros cuando vamos por la carretera, ¿vale? Tomamos una curva, ¿vale? Tomamos una curva, ¿cómo cambia nuestra inercia? Es decir, cambia nuestra aceleración. Digamos que sufrimos una fuerza que se llama una fuerza ficticia, ¿vale? No es tan ficticia porque la notamos, que es la que nos, perdón, es decir, nos escupe o la que nos echa hacia afuera de la curva, ¿vale? Que se conoce como la fuerza centrífuga o centrípeta, depende de que os lo dé, ¿vale? Vale, por ejemplo, en el movimiento gravitatorio, el satélite, digamos que siente cómo la tira su propio movimiento, es decir, porque cambia de inercia y tiene lo que es la fuerza gravitatoria, que se iguala, y de ahí que digamos que la fuerza gravitatoria y la centrípeta se iguala para que el satélite no se caiga, ¿vale? Vale, pero básicamente es una fuerza como ficticia que viene por el movimiento, ¿vale? Como ya sabemos, por la segunda ley de Newton, toda fuerza sufre una aceleración que es proporcional a la masa, se conoce como la aceleración centrípeta, ¿vale? Es una aceleración del movimiento que tiene, ¿vale? Que es de la curva propia o del círculo, ¿vale? Y esto igual a la masa, y la aceleración centrípeta también la podemos desarrollar en función de la velocidad lineal, que es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio, ¿vale? Si seguimos desarrollándola por esta fórmula que tenemos ahí,
Esto sería la velocidad angular, el radio al cuadrado, el radio, se me va uno con este de aquí. ¿Vale? Y así también tendríamos, he comido por aquí una masa, lo borro, lo pongo mejor. He comido la masa. Vale, así calcularíamos la fuerza centrífuga o la fuerza que en este caso la tiraría, ¿vale? O más concretamente lo que quiero que sepamos que la velocidad centrípeta es v al cuadrado partido r o v al cuadrado por r, ¿vale? Con toda esta fórmula que tenemos aquí ya podemos calcular cada uno de los apartados que nos van pidiendo el ejercicio, ¿vale? Voy a borrar el círculo. Vale, me preguntan por la velocidad lineal, perdón, la velocidad angular inicial y la final. Vale, para calcular la velocidad angular inicial nos vamos a esta fórmula y simplemente es 2pi por la frecuencia. La inicial sería por 30 y la final por 3. Es decir, que esto va a ser 2pi por 30 o lo que es lo mismo, 60pi, y se mide en radianes partido segundo, ¿vale? Radianes partido segundo, no metros segundo, ¿vale? La velocidad angular final, en este caso sería 2pi por 3, es decir, que sería 6pi radianes por segundo, ¿vale? A la velocidad angular inicial le corresponde la velocidad lineal inicial, que la vamos a poner aquí. En este caso sería 60pi por el radio, que es 0,2. Y esto que sí se mide en metros segundo, ¿vale? Y la velocidad final serían 6pi por 0,2 metros segundo, ¿vale? Y esa sería la velocidad lineal y la velocidad final lineal, ¿vale? Vale, voy borrando por aquí. Vale. Ahora en este caso me pregunta también por la aceleración centrípeta final inicial. Como ya tenemos la velocidad angular inicial y la final, simplemente lo vamos rellenando. Voy a ponerlo aquí. La inicial sería 60pi al cuadrado por 0,2, ¿vale? Y está cuidadito que se mide en metros segundo al cuadrado, ¿vale? Cuidadito. Y también tenemos la aceleración centrípeta final, que sería 6pi al cuadrado por 0,2, y esto se mide en metros segundo. Vale, ahí me queda la velocidad lineal, me queda aproximadamente 37,3 metros segundo. Esta me queda 3,7, vamos a poner otra décima más, metros partido segundo. Esta de aquí me queda un número bastante grande, que es 7006,45 metros segundo al cuadrado. Y esta tiene que dar muy parecida, que es 7106 metros segundo al cuadrado, ¿vale? Vale, así que fijaos que respondiendo al apartado A, teniendo el apartado A, hemos sido capaces de responder al D y al E con la formulita que teníamos antes ahí, ¿vale? Si no queda claro, sabéis, tenéis que mirar el programa, el código del Classroom, lo volvemos a explicar, o simplemente con mirar el YouTube, que parece que lo tenéis, volvéis a mirar la formulita, y si no, pues me preguntáis por el Classroom o el email. Vale, ahora vamos a responder al apartado B, y para ello vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Tenemos la velocidad final, que eran 6pi, igual a 60pi menos alfa, que es lo que debemos calcular, por el tiempo que en este caso es 5. ¿Vale? Pues lo que hacemos es 6pi menos 60pi partido 5 es igual a menos alfa, ¿vale? No os preocupéis por este siendo menos, porque aquí va a quedar negativo, ¿vale? Si mis cálculos no fallan mal, ahí me queda la alfa aproximadamente
Simplificándola un poquillo me queda 33,93 radianes, porque se mide en radianes segundo al cuadrado, ¿vale? La lineal es radianes segundo, es decir, la velocidad angular, y la aceleración radianes segundo al cuadrado, ¿vale? Yo la pongo en positivo porque ya había puesto aquí el signo menos. Si queréis poner el resultado con el signo menos y lo recargáis a gusto del consumidor, ¿vale? Y una vez que tenemos ya la velocidad angular, nos queda lo más complicado, lo que os resulta más complicado, que es el número de vueltas, pero que vais a ver que tampoco es tan complicado. Básicamente me están pidiendo el ángulo final, es decir, la posición final, que se mide en radianes. Esto vamos a suponer que es 0, que parte del punto inicial, que es 0. Esto lo tenemos que es 60pi, ¿vale? Me piden 5 vueltas, pues lo multiplicamos por 5 segundos, menos un medio, la alfa, la que acabamos de calcular, ¿vale? Por 5 al cuadrado, que es 25, ¿vale? A mí me sale, no lo tengo calculado, ¿vale? Me voy a perdonar, esto se mediría en radianes, ¿vale? Lo que tengo calculado es el número de vueltas, ¿vale? Este es el resultado, multiplicáis y restáis, y todo esto lo vamos a dividir entre 2pi, que es una vuelta, ¿vale? Es decir, el resultado lo dividimos por 2pi porque es una vuelta son 2pi radianes. Al dividir por 2pi, ¿vale? A ver, voy a borrar aquí, lo pongo aquí. Me queda que el ángulo final, al dividiéndolo por 2pi, y me da el número de vueltas, entre 2pi el número de vueltas, me queda que ha dado 82,5 vueltas, ¿vale? Y ese sería el número de vueltas que ha dado en 5 segundos, ¿vale? Aquí me quedaría radianes, que es el ángulo final. Al dividir ese ángulo, esa posición final, entre 2pi, que es una vuelta, tenemos el número de vueltas, que es 82,5 vueltas. Hasta aquí el movimiento circular. Espero haber resuelto la duda del alumno. También os recuerdo que hemos resuelto un sistema de ecuaciones de Gauss que nos ha hecho llegar otra alumna. Y hemos hablado de la tabla periódica, que a los alumnos les resulta, hablando mal, un poco pesado estudiarlo, pero quería que tanto ellos como los que ven este programa vean que es un gran avance que ha habido en la ciencia durante 200 siglos, que demuestra cómo, trabajando unidos, se hacen auténticos avances que después se ven reflejados en la tecnología que usamos hoy en día. Y por último hemos resuelto la duda del movimiento circular uniforme. Hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.